de ahora la presentación. Qué bueno que Efren nos acompaña. Y bueno, yo diría que Efren J. Rodríguez, quiero saber primero, agradecerte este espacio y estos minutos que nos vas a compartir con nosotros todo lo que sabes del tema del ocio. Y cuando colocaste el título "Con mi ocio no te metas", yo creo que más de uno saltó y dijo, bueno, pero es que yo no tengo tiempo para, para dedicarlo a eso que llaman, a esa cosa rara que llaman ocio, que ni sé qué es. Pero yo quisiera que empezaras tu conversación indicándonos cómo llegaste tú a ser doctor en ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano. Eso suena algo demasiado excepcional. Yo no lo hubiese encontrado en Google. O sea, yo quiero hacer algo en mi vida y nunca hubiese puesto esas palabras. Pero ¿cómo llegaste tú a eso? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, y especialmente a Beba, porque, bueno, Beba coordinó desde hace ya varias semanas esta ocasión, esta oportunidad. Y bueno, fíjate, comienzo por el mes de octubre, que es un mes muy especial, ¿no? Yo cuando llegué a España a estudiar la primera vez, venía a hacer un máster en estudios políticos aplicados, ¿no? Y llegué tal día como hoy. De hecho, la princesa de Asturias nacía ese día, ¿no? Hace 18 años. Hoy esta princesa, que en su momento era infanta, juró la Constitución. Y bueno, cuando yo llegué en el 2005, resulta que al revisar la prensa, yo veía que existía una guía del ocio, ¿no? Y entonces me extrañó, porque claro, nosotros crecimos en Venezuela con la máxima de que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Tenía esa connotación negativa. Bueno, viviendo un año en Madrid y luego quedándome trabajando con el máster, descubrí la importancia del ocio como calidad de vida, pero también como industria cultural y creativa, ¿no? Bueno, pasaron los años, yo regresé a Caracas a trabajar con Súmate, a trabajar con Liderazgo y Visión y Un Sueño para Venezuela. Y bueno, dando clases en la Católica, después de la maestría en Gerencia Pública de IESA, que fundé el Seminario de Gerencia Pública, bueno, se da la oportunidad de hacer el doctorado, ¿no? Porque la Católica, Universidad Jesuita y la Universidad de Deusto en Bilbao firman un convenio y se abre la posibilidad de cursar un doctorado, ¿no? Yo tenía la opción de educación, yo venía de la carrera de ciencias pedagógicas, tenía la opción de derechos humanos, pero aparece la opción de ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano. Y lo vi como una oportunidad, ¿no? Hoy que se habla tanto de marca personal, yo dije, bueno, esto, si no te distingues con esto, no te distingues con nada, ¿no? Y aparte, bueno, como tenía ese germen de la maestría en estudios políticos y de la vivencia en Madrid, dije, esto puede ser interesante para impulsar la calidad de vida en América Latina, ¿no? No solamente en Venezuela. Y bueno, nada, llegué a Deusto en octubre del 2014. Ya este mes cumplo 9 años en España, primero en Bilbao, luego aquí en Madrid. Y bueno, y fue una experiencia maravillosa que me permitió conocer a fondo lo que implica el ocio, ¿no? Pero el ocio no siempre lo hemos visto de la misma manera, ¿no? Si uno hace un repaso rápidamente, porque esto daría para, bueno, para todo un semestre, uno descubre que, bueno, que efectivamente los griegos, como en tantas otras disciplinas, ellos abordaron el ocio desde la contemplación, ¿no? De hecho, la palabra que utilizaban era escolé, que es lo que significa escuela. El ocio era una vía de aprendizaje, de disfrutar de la vida, ¿no? Posteriormente, los griegos, bueno, siguiendo los ideales, perdón, los romanos, siguiendo los ideales griegos, conciben un ocio un tanto distinto, ¿no? Porque había un ocio que era el ocio con dignidad, el ocio para la clase dirigente, y había un ocio del pueblo, ¿no? El famoso pan y circo. Y ahí encontramos, bueno, que no todo el ocio es positivo, ¿no? Sino que también hay un ocio nocivo.
Y era una manera de manipular al pueblo con este pan y circo para, bueno, que la clase dirigente pudiese detentar a gusto el poder, ¿no? De eso fue una variante importante del ocio griego hacia el ocio romano. Pero el periodo histórico que más nos impacta a nosotros, sobre todo desde el punto de vista de América Latina, es la Edad Media, porque el ocio pasa a convertirse en femenina ociosidad, ¿no? Siempre la mujer como, bueno, la portadora del vicio y del pecado, ¿no? Que eso es algo importante tenerlo en cuenta hoy en día con los cambios que estamos viviendo. Y bueno, la religión efectivamente, tanto la iglesia, el cristianismo y el protestantismo lo vieron como una amenaza importante para su negocio, ¿no? Nunca mejor dicho. Por lo tanto, bueno, la ociosidad quedó arraigada muy fuertemente en América Latina y eso fue con lo que crecimos. Y de hecho, yo cuando hice mi tesis doctoral, la hice precisamente sobre significados del ocio y diseño de políticas públicas. E hice un estudio de caso comparando la ciudad de Bogotá con la de Caracas. Y lo llamativo era que tanto el chavismo como la oposición compartían el mismo concepto, ¿no? Uno escuchaba a Ángel Lombardi, rector universitario, hablar del ocio como vicio, ¿no? Y escuchabas al oficialismo y lo mismo, ¿no? Pero luego, históricamente, el Renacimiento, que es esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, intenta recuperar el ideal griego, pero bueno, también ahí se gesta el dominio del hombre hacia la naturaleza, ¿no? Que es lo que permite siglos después todo lo que implicó la revolución industrial. Y aquí también hay una suerte de paralelismo con nuestra vida actual, porque lamentablemente mucha gente lo que hace en su tiempo libre es recuperar fuerzas para ir al trabajo el día siguiente, ¿no? Y era lo que se tenía en la revolución industrial, mero tiempo libre, que no es lo mismo que ocio, ¿no? Y ya finalmente, más acercándonos hacia finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando surge en América, de la mano de los Estados Unidos, el concepto de recreación, bajo el concepto de recreacionismo higienista, ¿no? Vamos a ver cómo ocupamos el tiempo de nuestros jóvenes para que no estén con drogas, alcohol, con el vicio en general, ¿no? Era también una visión un poco de un ocio dirigido, ¿no? Y de ahí surgen los Boy Scouts, los grupos de las iglesias, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, para no detenernos tanto en la historia, en el siglo XX surgen los estudios de ocio, ¿no? Y esta es una fotografía de la Universidad de Deusto en Bilbao, donde ya hace casi 40 años se estudia el ocio como disciplina, ¿no? Y tiene un programa de doctorado y de maestría, y ahí empieza a estudiarse esto como fenómeno social y como experiencia individual. Y esto es fundamental porque muchas veces se piensa que el ocio es algo que nos pertenece solo en el plano personal. Pero si uno se pone a pensar en el caso de Bilbao como ciudad, es una experiencia maravillosa en términos de políticas públicas de ocio. Si ustedes buscan en Google Bilbao hace 40 años, era una ciudad deprimida, contaminada, era una ciudad oscura y resulta que, bueno, tuvo un liderazgo muy inteligente en cambiar una ciudad de producción a una ciudad de servicios, ¿no? Recordemos que Bilbao era donde se encontraban los altos hornos, ¿no? La producción industrial por excelencia de España. Pues bien, bueno, con una dirigencia que apostó por el futuro, bueno, trajeron este museo maravilloso del Guggenheim que generó todo un efecto, ¿no? Hoy en día Bilbao, su ría es navegable, tiene oxígeno, cuando hace 30, 40 años estaba contaminada por metales pesados. Y es ahí donde el ocio se convierte en política pública en materia de cultura, de turismo, de deporte y de recreación, ¿no? Ya es una mirada mucho más amplia de lo que puede hacer el ocio y en términos de políticas públicas también es muy potente
para efectos de cohesión social, con la oferta de ocio público. No hay que ver el ocio solamente como aquello que tú pagas, sino todo lo que puede proveer, en este caso, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, en el caso de España, y en otros países, bueno, como se llamen, alcaldías, departamentos, gobernaciones, etcétera, ¿no? Pero en términos de experiencia individual, yo aquí traigo una pequeña cita de Juan Luis Arzuaga, que es un sabio español, una persona maravillosa, que es el codirector de Atapuerca, del yacimiento. Él decía que, bueno, que básicamente la vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al supermercado, ¿no? Porque esto ocurre a muchísimas personas, tristemente. Pero claro, cuando tienes necesidad de sobrevivencia, de supervivencia, no te queda otra sino trabajar no en uno, sino en dos o tres trabajos, ¿no? Y eso lamentablemente ha estado ocurriendo, pero también, ahora en breve también comentamos un efecto que produjo la pandemia que va a plantear retos importantes en el mundo gerencial. Pero quiero cerrar con eso aplicado a la empresa y a la gerencia. Pero en cualquier caso, me encanta lo que dice Arzuaga con respecto al ocio desde la perspectiva de experiencia individual, porque él dice, tiene que haber algo más, pero aquí, en esta vida. Y esa otra cosa se llama cultura. Es la música, la poesía, la naturaleza, la belleza. Eso es lo que hay que apreciar y disfrutar, porque si no, esto es una mierda, ¿no? Y creo que es categórico con esas palabras. De modo tal que cuando uno empieza a trabajar el ocio, yo lo que descubrí con 4 años de doctorado, disfrutándolo 3 años y medio, porque los 6 meses últimos son una tortura con la entrega de la tesis, es que al fin y al cabo el ocio es un reducto de libertad, ¿no? Porque no importa el tipo de música que escuches, las series de televisión, el deporte que practiques, eso depende de ti, ¿no? Tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Y por eso es que hablaba de con mi oso no te metas, ¿no? Porque nadie tiene que dictarte aquello que decides disfrutar. Tienes tiempo libre, disfrútalo como te plazca, como quieras, ¿no? De modo que ese es un concepto muy importante porque el ocio nos define también, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son esas implicaciones del ocio como reducto de libertad? Bueno, en términos de legislación, por ejemplo, en Francia, en 2017, se ha prohibido a las empresas contactar a sus trabajadores fuera del horario laboral, ¿no? Porque tú tienes derecho a la desconexión. Y me parece que puede sonar como intervencionista, pero creo que es un derecho que hay que defender, ¿no? Yo tengo un horario de trabajo, yo cumplo con mis obligaciones, ya una vez que yo termine, tengo pleno derecho a invertir ese tiempo en lo que yo quiera, ¿no? España la aprobó en 2021. Otros países no han llegado a una legislación, pero sí ha regulado con las empresas, bueno, ciertos acuerdos entre sindicatos, patronos, para que se respete ese derecho a la desconexión. En términos de salud, también se habla hoy en día del burnout, ¿no? Del síndrome del trabajador quemado, ¿no? Y claro, muchas veces uno mismo es responsable porque se impone metas altísimas y lo pagas con la salud mental y con la salud física, ¿no? A veces uno debe preguntarse cuánto tiempo uno pasa sentado frente al ordenador, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos conectados frente a la pantalla? ¿Será que todo el dinero que voy a ganar al final lo pagaré con mi salud, ¿no? Entonces, bueno, también hay que preguntarse sobre esto. Y el ocio es una vía muy interesante para equilibrar la vida, ¿no? Porque el trabajo es importantísimo. Yo tengo la fortuna, que no el privilegio, porque el privilegio pareciera que te lo están regalando, la fortuna de trabajar en lo que te apasiona. Yo soy profesor desde Venezuela y en España lo estoy haciendo con una escuela de negocios, la EOI. Trabajo en proyectos ocasionales con la Fundación Ortega Marañón, colaboro con el IE de la mano de Germán Ríos, escribiendo papers. Pero bueno, yo lo disfruto en términos laborales y profesionales, de lo que soy capaz, de los retos que se me presentan en el mundo laboral.
pero no renuncio a la calidad de vida, ¿no? A disfrutar de una ciudad como Madrid que te ofrece muchas alternativas culturales, turísticas, deportivas y recreativas, ¿no? Y finalmente también el ocio impacta con los amigos. Y aquí este pequeño homenaje a Matthew Perry que nos dejó hace 2 días, porque también los amigos, está demostrado por estudios científicos, son claves para la felicidad y para la calidad de vida, ¿no? Entonces, de tanto trabajar, de tanto estar conectado, a veces perdemos ese contacto con gente importante, ¿no? Así que eso tiene un peso importante. Y bueno, y aquí cuando Alejandro hablamos a ver cómo hacíamos la invitación, él me decía, wow, lo de conocer tu ciudad, ¿no? ¿Por qué no hablas de esto? Y claro, yo desde hace algún tiempo, hablando con un caso práctico, decidí compartir por mis redes sociales un proyecto llamado OcioMat, ¿no? Ocio y Mat de Madrid o de Locos por el Ocio, ¿no? Y resulta que, bueno, que el proyecto ha ido creciendo. Ya yo me propuse la meta de 52 planes de ocio, uno por cada semana del año. Ya hoy publiqué la número 46. Y uno descubre cosas maravillosas que te ofrece esta ciudad. Por ejemplo, el Palacio Real tiene un cuarteto palatino, una colección de Stradivarius que no solamente te los muestran en una vitrina, sino que los sacan varias veces al año para ofrecer conciertos en el propio Palacio Real a costos accesibles, no son costos prohibitivos. Entonces, teniendo ese privilegio, muchas personas ni siquiera conocen el Palacio Real, que es gratis varios días a la semana, ¿no? O descubrir que el origen de Madrid es musulmán, ¿no? Con la muralla que está justo al lado de la Catedral de la Almudena, ¿no? O que cualquier día de la semana te puedes ir a almorzar a un parque público, que no tienes que pagar nada, ¿no? Como el que se muestra en esta imagen que está muy cerca de mi casa y que cuando uno está estresado, yo le digo a mi esposa, mira, hacemos unos sándwiches y nos vamos al parque a almorzar, ¿no? Para luego volver con la rutina. De modo que, bueno, que este plan de Ociomat, que fue algo inicialmente para compartir por redes, se ha constituido en un grupo maravilloso, ¿no? María Cecilia forma parte de Ociomat, hay personas de Liesa, pero hay gente de otras partes. Y bueno, y quedamos para reunirnos, para disfrutar de la oferta que ofrece Madrid. Y esto puede replicarse en cualquier ciudad del mundo, porque todas las ciudades tienen cosas mágicas, ¿no? Pero yo no quería dejar de cerrar con un tema que es duro, pero que al final es lo más realista que hay y que nos llega a todos, que es la muerte, ¿no? Y este libro de una enfermera australiana que trabajaba con enfermos terminales, ella descubrió, bueno, con el trabajo de tantos años, como los 5 arrepentimientos, ¿no? De los moribundos, ¿no? Y muchos de esos arrepentimientos están vinculados con el ocio, ¿no? Porque ella, por ejemplo, sostenía, de los que no están vinculados con el ocio, el hecho de vivir en función de las expectativas de los demás, ¿no? Y no ser uno mismo, ¿no? Eso era uno de los grandes arrepentimientos de estas personas. El segundo era callar lo que los auténticos sentimientos y tragar grueso muchas cosas que no los satisfacían durante su tránsito vital. Pero hay 3 cosas, hay 3 arrepentimientos que sí conectan con el ocio. Y por eso quiero dejarlos acá para iniciar un diálogo y ver cómo ven ustedes el ocio desde su perspectiva individual, pero también desde el impacto en la sociedad en la que viven, ¿no? Por ejemplo, ella identificó que un arrepentimiento importante era alejarse de los amigos, ¿no? La propia rutina, el trabajo, las metas profesionales, el facturar, va haciendo que dejes de llamar a tus amigos, de quedar con ellos. Y bueno, al final, cuando uno envejece, empieza a darse cuenta que muchos de ellos ya no están, ¿no? Y luego es tarde para conectar. Luego también hablaban de el trabajar demasiado, ¿no? El trabajar tantas horas y donde se perdían momentos especiales de sus hijos, de sus sobrinos, de su familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué valía trabajar tanto? O sea, al final, cuando uno se muere, no te llevas
ni el coche, ni el apartamento, ni la cuenta de ahorro, nada de eso te llevas, ¿no? Y finalmente era el no haber disfrutado de las pequeñas cosas, ¿no? A veces uno tiene la noción de que para ser feliz hay que acumular mucha riqueza material y a veces en las cosas más sencillas puedes encontrar realmente placer, ¿no? Y felicidad. De modo que, bueno, hago este paseo muy rápido, dado el tiempo que tenemos, y me encantaría escucharlo, porque de eso se trata, ¿no? Así que gracias por su atención. Sí, Aló, ups, sí, sí, Elvis, adelante. ok, porque no Y sé Juan si Almejeiras. hay que levantar la mano y eso, pero bueno. No, 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 esto es alguna Bueno, reunión. mira, es súper interesante, ¿ah? Súper interesante y digamos con varios años de experiencia laboral, he pasado también por varias etapas en distintas empresas y yo recuerdo que mi primer trabajo, que fue en la industria petrolera en Venezuela, estaba muy mal visto que tuvieras tiempo de ocio, así como que tú le entregabas el alma a las petroleras, eso era como trabajar en bueno, o sea, el sueño de todo el mundo. No solo eso, sino que inclusive en tu currículum, tú evitabas poner que tuvieses algún hobby, porque la empresa lo veía como que tú estabas dispuesto a perder tiempo. O sea, lo que tú dices, pues tú como que no tenías derecho al ocio. Ahora eso se está revirtiendo y más bien en tu currículum tú tienes que poner que tienes actividades extracurriculares, pero al final también te lo castigan. Inclusive en mi experiencia más tarde, pues en mi experiencia laboral, una de las cosas que yo veo cuando tú te vas de vacaciones y regresas, como que siente que te están penalizando, o sea, como que, y no solo yo, o sea, el comentario general, inclusive los mismos gerentes dicen, oye, me fui de vacaciones una semana y lo que dicen, te fuiste de vacaciones, dejaste todo pendiente, y bueno, yo no dejé nada pendiente, son cosas nuevas que llegaron durante mis vacaciones. Entonces, como una de las cosas que yo también percibo es que ese efecto de no tener derecho al ocio depende también del estado psicológico de las personas que te dicen que no tienes derecho al ocio o que te hacen sentir que no tienes derecho al ocio, porque ellos sienten que no tienes derecho, ciertos derechos al disfrute, porque ellos no pueden, no quieren, y es como un círculo vicioso. O sea, me Ujú, parece muy interesante que se tenga ahora otra visión, pero pareciera como que es muy, muy complejo romper ese ciclo, ¿no? Porque como que, mira, me fui de viaje, entonces el otro dice, te fuiste de viaje. Bueno, pero los mismos días de vacaciones que tengo yo los tienes tú con tus vacaciones, lo que quieras, lo que tú quieras. Pues entonces, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se trabaja? Porque parece como que el juego o sea, pierdo el tiempo y la gente se va como al otro extremo, ahorita todo es ocio, ujú. todo trabajo. ¿Cómo se puede romper eso? ¿Hay en tus estudios o con tus colegas has visto alguna perspectiva de cómo va a ser el mundo en los próximos tiempos? Hablaste también de lo que fue el impacto de la pandemia, como que la gente también le está dando más valor al Ujú. ocio, ya no quiere ir al trabajo, ya, o sea, quiere trabajar desde casa, dedicarse más tiempo, la gente se muda fuera de las ciudades, etc. Si me puedes dar tu Sí, opinión. sí, no, estupendo, Elvis. De verdad que muy oportuno tu comentario, porque precisamente ayer revisando notas, releía el reportaje sobre la gran dimisión, ¿no? Sobre este fenómeno en Estados Unidos, justo después de la pandemia, donde 4 millones de personas estaban renunciando al empleo precario, ¿no? A trabajos que los hacían infelices. Y bueno, y eso ha hecho cambiar un poco las reglas de juego, ¿no? De hecho, han tenido que aumentar el pago de las horas en Estados Unidos y ofrecer condiciones laborales más dignas, ¿no? Porque pareciera que te estaban haciendo un favor, ¿no? Si te contrataban. Y resulta que no, que tiene que ser un paradigma ganar-ganar, ¿no? Y por otro lado, cuando tú hablabas del currículum y de colocar algún hobby, bueno, en muchas empresas en España, más bien, cuando te van a entrevistar, te preguntan sobre lo que más te gusta hacer, ¿no?
y uno se puede quedar descolocado si, bueno, será en lo laboral, en lo personal, y resulta que es en los dos, porque les interesa que las personas tengan un equilibrio en su vida, porque de nada vale contratar a una persona que se queme a los pocos meses, que se vaya, que se dé baja por depresión, por ansiedad o por cualquier otro motivo, para cubrir esa vacante nuevamente y comenzar el proceso de cero, ¿no? La alta rotación es costosa para las empresas. Entonces, yo creo que hay un movimiento mundial donde la gente ya no está dispuesta a trabajos precarios y que, bueno, necesitan también disfrutar de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo es la única que tenemos. Esa presión, eso que comentas, Efraín, entre los 25 y 35 años, la gente de hoy, de 25 y 35 años, tiene un poco más, ejerce esa presión sobre el mundo corporativo. Yo me acuerdo cuando tenía 25 años, había que trabajar 10 horas y el sábado y el domingo y atender los chamitos y hacer, o sea, porque si no, no te afectaba la carrera, ¿no? Hoy en Ujú, día sí hay un poco más de presión. Todavía el mundo corporativo te penaliza de alguna u otra forma, creo yo. Lo que pasa es que la masa de gente que pone su vida como prioridad en lugar del trabajo es, yo creo, más grande que hace 25 años cuando salí yo del IES. Pero sí, ujú. sí, sí estoy viviendo eso porque tengo dos hijos en esa. Así es, Eduardo. Sí, incluso también en términos de consumo, ¿no? Ya los jóvenes están más preocupados por empresas que sean sostenibles, que no hagan un greenwashing, que de verdad se ocupen de los temas que a ellos les afectan hoy en día y también a nosotros, pero también de cara al futuro, ¿no? Ya se habla de economía circular, no de economía lineal, se habla de temas que hace unos años no estaban en la agenda. Así que ciertamente hay un cambio generacional. Fren, yo creo que Em, hay Efraín. Ah, bueno, dale, vale. No, 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 dale, 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 dale. No, mira, no, una cosa que no es mi experticia en lo absoluto, pero reconozco que estos temas de ocio tienen un fuerte financiamiento de parte del Estado y de parte de empresas que financian estas actividades gratuitas y hacen que las ciudades, por ejemplo, como Buenos Aires, sean Ujú, bastante abiertas a compartir y a disfrutar del ocio de una manera, vamos a decir, gratuita. Eso de ujú, parte del Estado, pero de parte del individuo también disfrutar de esos momentos de ocio requiere una planificación financiera, porque requiere un financiamiento personal. ujú. Cuéntame, o sea, aquí lo que quería preguntarte, ¿cómo haces tú para distribuir tu tiempo y más que tu tiempo, tus finanzas para disfrutar del ocio? Porque Ujú. tiene un costo implícito. Sí, bueno, la gran ventaja del ocio, al menos en Madrid, es que la oferta de ocio público es inmensa. No hay un día en Madrid donde no haya una actividad donde no tengas que pagar y puedas pasar un momento de ocio. Y bueno, ya luego efectivamente hay una oferta privada donde uno, bueno, escoges con mucho tino, porque también es imposible seguirle el ritmo a toda la oferta de conciertos, de juegos de fútbol, de estrenos, etcétera, ¿no? Entonces, yo en 5 años he conocido ya más de 100 lugares en Madrid, ¿no? Y estamos hablando desde sótanos de ministerios que fueron parte del gabinete de guerra en la Guerra Civil Española, o el Panteón de Goya, que es una ermita muy sencilla, muy humilde, pero que cuando ingresas hay unos frescos, que es el Milagro de San Antonio de Padua, que te deja sin palabras. Hoy en día el cuerpo de Goya está ahí, lo trajeron de Burdeos a principios del siglo XX, y resulta que está sin cabeza, porque él donó su cabeza a la ciencia. Entonces, te consigues muchas historias y vas descubriendo de verdad la magia de cada ciudad, ¿no? Igual, bueno, yo lo hacía en Bilbao, cuando me tocó vivir en Inglaterra y tenía oportunidad también de conocer una iglesia de los Templarios en Cambridge, o ir a un estadio de fútbol en Gales. Es decir, uno al final también con tu trabajo destinas parte de tu presupuesto a aquellas cosas que te hacen ilusión, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el jazz y adoro a Diana Kroll, ¿no? La esposa de Elvis Costello. Y bueno, y ella es, cada vez que viene a España, yo hago un esfuerzo supremo por ir a verla, porque bueno, uno también va eligiendo, ¿no? Lo que hablábamos hace unos minutos, que el ocio
te define, ¿no? Y eso también pasa por conocerse, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es aquello por lo que estoy dispuesto a pagar? Y aprovechar la oferta de ocio público bueno, que en muchas ciudades es grande. Sí, justo estaba muy conectada con lo que yo iba a aportar, que hablabas de esa nueva generación que puede ahora trabajar a distancia, que tiene otros perfiles, escogen ciudades que les permitan eso, que les permitan tener opciones de culturales, opciones de eventos deportivos, muchas veces gratis y muchas veces no. Cuando a mí me dicen si me voy de Buenos Aires, digo que no, porque realmente Buenos Aires, igual que Madrid, tiene un montón de opciones gratuitas que solamente hay que meterte en la página web de la ciudad o de la provincia para conocerla. Que requiere más de una inversión de dinero, una inversión de tiempo, ¿no? Para investigar qué es cuáles de las alternativas que hay, cuáles son las que más te ajustan a tus intereses. Aprovechando que tengo a Jonathan aquí, que le hizo tanta publicidad a Venevisión y estamos hablando de ocio y recreación, queremos ver los juegos de la Vinotinto en el exterior. O sea, no puede ser que nosotros tengamos que ver los juegos de la Vinotinto por un radio a YouTube. O sea, Sí, entonces eso quisiéramos, aprovecho pero aquí la inferencia. tema de derechos, o sea, muy caro comprarlos solo para Venezuela y otros países los tienen para afuera y ha sido siempre un problema que hemos enfrentado en donde obviamente la audiencia se queja porque ya somos tantos los venezolanos que estamos afuera que quisieran ver todos esos especiales. Me disculpo. Sí, tranquilo, que me imaginé que iba por ahí, pero bueno, quería hacer esa denuncia pública. Mira, no, y con lo otro que tú estabas hablando, Efren, sobre el tema presupuesto, yo lo veo mucho en Venezuela. O sea, en Venezuela hubo un boom de restaurantes, un boom de recreación muy lujosa o de muy alto poder adquisitivo, o sea, de mucho dinero que tú comparabas y decías, por Dios, yo no voy a gastar eso en un restaurante, me lo gasto en Nueva York, no me lo gasto en Caracas. Y el análisis que yo hacía era, como la gente no puede salir o no podía salir, entonces se lo gastaba internamente y definían dentro de su presupuesto tener esas experiencias en esos restaurantes o en esos teatros o en esos conciertos, porque también hay mucho espectáculo musical. Eso también, ¿cómo lo vinculas ¿cómo vinculas el crecimiento de la persona cuando es un ocio, cuando es un disfrute interno en el país y cuando es externo, que vas a conocer otras culturas, otros países, ¿tiene algo que ver en el crecimiento del ser humano? Asumiría que sí, pero bueno, recuerdo los estudios que puedas haber visto, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, efectivamente, yo siento que cada país, cada ciudad tiene tesoros a veces ocultos que hay que descubrir, ¿no? Yo nací en Caracas y bueno, yo el tiempo que viví en Caracas, aprendí a disfrutar de sus cosas buenas, ¿no? Comenzando por el Ávila, yo viví en la parte baja de Los Chorros y uno de mis lugares favoritos era Estribo de Duarte, ¿no? Yo subía por ahí a leer y de verdad que desconectaba de todo. Pero claro, las circunstancias hicieron bueno, que decidiese emigrar y el cambiar de cultura te ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando llegas a una ciudad donde lo que menos te encuentras es a madrileños, ¿no? Te encuentras a gente de todas partes del mundo y de verdad que la perspectiva cambia y aprecias otros sabores, otros olores, otros acentos. De modo que yo siempre lo he recomendado. Quien tenga la oportunidad de viajar debe hacerlo, aunque sea momentáneamente. Y si tienes la gran fortuna de vivir al menos algún periodo, ya sea de meses o años en algún otro país, eso siempre va a ser una ganancia, ¿no? Sin duda alguna. Efren, a ver, sí, siguiendo la misma línea que estamos hablando, ¿no? Hablamos también del tema presupuesto, de cómo hacerlo, ¿no? Pero
Yo todavía siento que tenemos que manejar más el tema del tiempo, ¿no? Que lo hablaste mucho al inicio de, de tu presentación, ¿no? Yo como vivo aquí en Madrid, como bien saben, o sea, siempre uno aprovecha cualquier momento para poder hacer, es que no tienes que salir de Madrid. O sea, dentro del Mm. mismo Madrid tienes miles de opciones para poder recrearte, ¿no? Te puedes recrear andando, comiendo, yendo a un concierto. No tienes que gastar dinero. O sea, yo lo veo aquí, de verdad, si tú no quieres gastar dinero, no lo gastas. Si Ujú. quieres escoger algo, bueno, cuando tú quieras pagar, lo pagas. Pero lo que cuesta más es el tiempo, ¿no? El tiempo, la distancia, bueno, tu rutina, ¿no? No solamente el trabajo, también tienes familia a la cual te tienes que dedicar, tienes casa, tienes todo, ¿no? Eh, no lo digo, no lo pregunto por mí, sino porque la quiero dejar en el aire, ¿no? Porque creo que eso es una de las grandes razones que la gente siempre habla de poder hacer algo, no digo un hobby, que es, bueno, yo voy a jugar squash o pádel o golf de tal día a esto, ¿no? Sino el recrearte, es ese hacer algo sin tener que planificarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, quería ver qué dices de ello. Sí, sí, yo creo que das en el clavo con la necesidad de buscar una palabra, ¿no? Y es una de mis palabras favoritas del idioma castellano, que es equilibrio, ¿no? Y esto no es ninguna novedad, ya Aristóteles hablaba de la virtud del punto medio, ¿no? Yo creo que en la vida uno debe tender al equilibrio. Está muy bien trabajar y desarrollarte profesionalmente, de verdad que es una pasada cuando te enfrentas a un reto, a un proyecto y sales airoso, ¿no? Y te felicitan y eso te alimenta la autoestima, pero es una identidad, la identidad laboral, que no es la única. También tú eres madre, eres amiga, eres compañera. Entonces uno también tiene que distribuir ese tiempo en esas facetas, ¿no? Y hay una faceta fundamental que es el disfrutar lo que a ti realmente te gusta, ¿no? De hecho, los autores de ocio hablan de una palabra que es el autotelismo, ¿no? Que es simplemente hacer las cosas por el placer de hacerlas. No tiene ninguna utilidad. Eso también es algo que se nos inculcó desde muy pequeñitos, ¿no? Tienes que hacer algo útil. Bueno, no. O sea, yo quiero ver una novela porque me place leer la novela. Yo quiero ver una película porque quiero disfrutar de los paisajes que ya aparecen. No tengo por qué buscarle una utilidad, ¿no? Debe también deslastrarse de muchas creencias que al final nos autolimitan, ¿no? Porque cuando uno está desequilibrado, algo falla, ¿no? Y eso lo sabe uno en el equilibrio mente-cuerpo, ¿no? Cuando algo falla, ahí o el cerebro o tu cuerpo te lo reclama. Así que yo creo que esa es la palabra mágica, equilibrio, que no es fácil, pero hay que tender a ese equilibrio. Bueno, yo aportando aquí, hablando un poco, por lo menos yo puedo hablar por mi caso y mi familia. Tratamos de tener una vida por diseño. Nosotros con frecuencia nos sentamos y pensamos qué queremos hacer, qué presupuesto tenemos, cómo queremos balancear el equilibrio que tú llamas, que me parece la clave de la vida. Y con la edad, cada vez hacemos más lo que nosotros queremos hacer. Nos importa un poquito menos lo que los demás piensen, el compromiso que tengo que ir, que hay que cumplir. En el fondo, si no quiero ir a una fiesta de mi mejor amigo de cumpleaños, no voy. Tan sencillo, me quedo en mi casa tomando una botita de vino. Entonces, uno va diseñando su vida. Por ejemplo, yo me siento que constantemente estamos redefiniendo nuestro futuro y nuestra vida. Yo acabo de cumplir 60 años, fue una etapa que pensar que en 10 años tengo 70 años, ¿cómo va a ser eso? Ujú. Entonces, bueno, nosotros básicamente definimos tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra empresa, pero nosotros trabajamos de 9 a 12 y de 2 a 5. Trabajamos 6 horas al día. Porque en la mañana, todos los días, hacemos hora y media de ejercicio. A las 5 salimos y tenemos tiempo de hacer cualquier cosa que nos queramos hacer, ir al cine, pasear, cenar en la casa. Entonces, mi punto es que uno tiene que definir por diseño qué es lo que quiere hacer y es muy personal lo que cada quien le da nota. A mí no me da mucha nota
ir a conciertos ni a museos. A mí Ujú. me gusta mi partida de golf los miércoles con mis amigos, hago mi partida de golf, hago mi ejercicio y tener a las 5 de la tarde mi tiempo con mi esposa para lo que nosotros queramos hacer, ver una película o salimos a cenar o visitamos un amigo, pero muy a lo que nosotros queremos hacer con nuestro tiempo. Yo creo que esa sensación cuando uno siente que uno no maneja su tiempo, yo la sentía mucho cuando era corporativo. Claro, El tiempo de uno no es de uno, si hay un budget, si hay una visita, lo van llevando a uno. Entonces, en la medida del tiempo, yo he tratado de manejar más mi agenda y con mis propios intereses. O sea, realmente claro. hay cantidad de fiestas de cumpleaños que no hemos ido de buenos amigos porque ya no nos provoca. O sea, nos provoca quedarnos en la casa o salir a cenar y no vamos a la fiesta o tomar mucho licor. Antes yo me sentía muy presionado de que tenía que tomarme 5 whisky en una fiesta para que con el ritmo de los demás. Ahora no tomo porque no me da la gana y si me da la gana tomo, pero es mi decisión. Antes no era. Antes era muy presionado por la sociedad y últimamente cada vez más estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer por diseño. Estupendo, Juan. Bueno, eso es sabiduría, eso de verdad es sabiduría. Y bueno, que tú señalas lo que yo comentaba en una de las láminas, ¿no? Ese reducto de libertad. Es lo que tú decides hacer sin importar lo que opinen los demás. Y me permito leer una cita de Rosa Montero, la novelista, que conecta muy bien con todo esto, ¿no? Porque a veces uno se le olvidan cosas muy sencillas, ¿no? Y conecta con el tema del presupuesto y etcétera. Ella dice, ¿cómo se regocija el cuerpo con los placeres simples? Beber cuando hay sed, sentarte cuando estás cansado, aliviarte en la sombra del tormento del sol. La felicidad es sencilla y desnuda. Es una casi nada que lo es todo. Lo sé bien, incluso lo he escrito. Y sin embargo se me olvida enseguida con el ruido y la agitación de la vida cotidiana, ¿no? De muchas veces la felicidad está en los placeres simples, ¿no? Hay que estar con todos los sentidos en la situación que estás viviendo, con tu esposa, con tu familia o con lo que estés haciendo que depende de ti, de tus gustos e intereses. Así que enhorabuena, Juan. Muy Estás en bien. mute. Rubén, que tiene Jonathan, Rubén. la mano Sí, Rubén hace tiene la mano rato. levantada hace Ah, rato. Rubén, dale, No, Rubén. muy breve, ¿no? Rubén, Sí, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy breve, gracias, Efraín, súper buen punto. No, quería conectar un poquito esto con un tema que me refiere un poco al rol que tenemos nosotros respecto a cómo generar esta conversación con otros, con la gente que está a nuestro alrededor, bajo nuestra responsabilidad, para difundir este espacio donde la gente también alimente su tiempo, ¿no? Porque el tiempo obviamente que tiene que ver con autoprotección. Me acordé un poquito del modelo McKinsey, estos cuando hace el estudio de cómo estamos performando en los trabajos, básicamente, ¿no? Y uno de los temas que ella descubre es justamente que la zona de protección es donde estamos más descuidados, ¿no? Y tiene que ver yo lo conecto con el ocio que hay que dedicar para el cuerpo, el ocio que hay que dedicar para la mente, para las conexiones y para el espíritu también. Ujú. Y cada uno de nosotros de pronto está en algún volumen distinto en esos distintos aspectos. Yo, por ejemplo, que acabo de regresar a Caracas, veo mucha gente dedicada al cuerpo. Bueno, el cuerpo súper bien, pero también los otros elementos son parte de poner tu mente en una conexión distinta. Y solo como Ujú. último comentario, eh, obviamente estamos en una sociedad que anima el consumo y obviamente que si tú gastas más en esos ocios, eso te da como un estatus distinto, pero también hay que invitar, como decían hace un ratito, a lo básico, a tomar la decisión de a qué fiesta voy, a qué no voy, a tomar la Ujú. decisión de que todas las ciudades ofrecen seguramente un espacio distinto para conectar y sobre todo para observar y contemplar lo que existe. También se requiere como educarnos en la contemplación y en la apreciación de lo que está alrededor, de salirte del teléfono,
de ir a caminar y mirar, escuchar los pájaros, ver esa pared distinta que tiene una casa que tiene 80 años atrás y ahí hay una arquitectura y una forma y una cultura expresada a través de esa construcción, y así sucesivamente, como cultivar la curiosidad y la mirada, que creo que también es un asunto que por distintas razones hemos perdido mucho. Pero es una bonita responsabilidad personal y con los demás. Eso era lo único que Sí, quería agregar. no, Gracias, Efraín. estupendo. No, gracias a ti, Rubén. Estupendo comentario, ¿no? Yo tengo una historia muy breve y es que cuando yo llegué a Bilbao, yo vivía en Caracas acelerado, ¿no? Yo manejaba, pero bueno, cuando caminaba por distintas razones, era acelerado. Entonces, cuando yo iba de la casa donde vivía a la universidad, por la ría de Bilbao, por primera vez en muchos años sentía la pisada, ¿sabes? Algo tan elemental como sentir que estás pisando. Y me impactó porque tenía muchos años sin esa sensación, ¿no? Entonces es el descubrir esas pequeñas cosas, ¿no? Y tú lo resumes muy bien con alimentar mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Que son diferentes esferas que hay que cuidar muy, pero muy bien. Así que muchas gracias por ese aporte. Em, si me permite, Efraín. Ujú. Es que yo veo a Beba con la mano levantada, a Jonathan, entonces no sé de qué. Mira, eso, yo por lo menos veo en varios países, por lo menos en Canadá y lo que uno puede tener información, toda esta ola de salud mental y medicina, o sea, todo como que es para después, o sea, como que hay soluciones cuando el mal está hecho. O sea, en esos términos, en tus estudios o la experiencia que tienes en España, ¿qué se está haciendo a nivel de la educación? O sea, porque realmente como que el niño entra a la escuela y está presionado y tienes que ser el mejor y aquí está tu carita feliz, tu nota, o sea, tienes raticos de ocio, pero a medida que vas pasando por todas las etapas de educación, pues llegas al mercado laboral y empiezas con las competencias y reduces el tiempo de ocio porque necesitas sacar un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vienen como las soluciones después. Viene como que la farmacéutica vende más antidepresivo y todas esas cosas, ¿no? Y inclusive yo he percibido que mucha gente cuando toma ratos dedica el tiempo al ocio, después se sienten hasta peor, porque se sienten como culpables, como que le hubiesen robado el tiempo a las empresas, como que, Dios mío, no hice nada porque estuve una hora acostado en la cama filosofando, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú o si se está haciendo algo pues más aguas arriba antes de llegar pues a esa situación, ¿no? Sí, sí, de hecho algo muy positivo que está sucediendo en España es que el tema de la salud mental ya no es tabú. De hecho, incluso figuras públicas ya hablan de esos temas en la televisión, en los medios. Por lo menos eso ya es un gran avance, ¿no? Todos sabemos que antes una persona iba a un psicólogo y ya lo veían como extraño, ¿no? Ahora se ha normalizado y bueno, y afortunadamente en materia de ocio, España es un país líder y de verdad que la oferta en cualquier municipio de España en materia de cultura, turismo, deporte y recreación es amplia. Entonces eso está como muy instalado y de hecho la cantidad de estadounidenses que se están mudando a España es increíble. Algunos tienen canales en YouTube y cuentan sus experiencias de lo que es vivir en España y en Europa, ¿no? De cómo han bajado el ritmo, han aprendido a disfrutar de pequeñas cosas, ¿no? Así que España tiene muchos problemas, pero tiene también unas grandísimas virtudes, ¿no? Y es eso de saber disfrutar la vida. Pero a nivel educativo temprano, o sea, a nivel que Ujú. hay algo que se está haciendo a nivel de que se aprecien ese tipo de cosas de salud Sí, mental, o sea, no sé, de curso. sí, sí lo hay, sí lo hay. De hecho, hay protocolos activados de salud mental, de acoso escolar, visitas a instituciones culturales. Es muy dinámico el programa de actividades desde pequeñitos, pues. Así que en eso sí lo tiene cubierto. Muy bien, ¿alguien más tenía
Jonathan. Jonathan, Em, una pregunta porque me ha pasado. Llega un momento en que tú decides utilizar tu tiempo libre para dedicarte a una actividad. Esa actividad se convierte también en rutina. Entonces, ahora mi tiempo, que era solo dedicado al trabajo, ahora es dedicado al trabajo y a la actividad que a su vez se convirtió en una rutina y queda menos tiempo para el ocio, porque lo que antes era ocio, ahora se volvió una actividad rutinaria. Y siento que se convierte en un círculo vicioso porque entonces no tienes tiempo para hacer otra cosa que te provocara, porque ya todo tu tiempo libre lo estás ocupando en algo. Ujú. ¿Existe alguna fórmula matemática que te diga, no, es que tú deberías dejar media hora de la semana, 45 minutos del día, que no tenga ninguna planificación en la agenda, que no sea para tus actividades extracurriculares, porque esas actividades Claro. extracurriculares ya se convirtieron en curriculares, porque ya son tuyas? Eh, ¿Cómo podríamos manejar? Muy interesante eso, Jonathan, porque yo de hecho en el grupo de WhatsApp y es el Uni Madrid, hace un tiempo compartí un artículo que luego lo comparto a través de Alejandro y de Beba, que se titulaba El valor de ser mediocre, ¿no? Fue publicado en The New York Times, ¿no? Por Tim Wu. Pero él decía que estábamos llegando al extremo de convertir una afición en una exigencia, casi que jugar como profesional, ¿no? Y no es necesario, ¿no? Es simplemente que tú hagas una actividad por el mero placer de hacerla, no para convertirla en una obligación, porque entonces deja de ser agradable, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que tener como los alertas de que algo cuando se convierte en obligación, ¿no? Quizás llega el momento de cambiar de actividad, porque ¿por qué mantenerte en algo si ya no te produce placer, ¿no? Y lo otro es tener la curiosidad. También salen, porque esto no ocurre solamente con la opinión política, ¿no? Que consumimos noticias que se parecen a nosotros, sino que también, bueno, déjame ir a una exposición que desconozco al artista o escuchar a una cantante que jamás he escuchado, ¿no? Que eso también es una fuente de descubrimiento. Entonces, lo que lo que termino diciendo es que, ojo, cuando las obligaciones ya se convierten en un peso y dejas de disfrutar. Así que, como que relajarse un poco y no pretender ser Roger Federer si vas a jugar tenis por placer o si vas a hacer cualquier otra disciplina, ¿no? Gracias. bueno, yo quería compartirles, primero darles las gracias gracias a Efraín por que también cedernos su tiempo. No me canso de escuchar desde que yo me enteré que Efraín hizo esta maestría, al igual que lo comentaron al principio, a mí me pareció cautivante y por eso siempre es un placer escucharle y leerle sobre este tema. Luego, darle las gracias a todos por estar aquí, porque esta es nuestra tercera reunión que casualmente trata de ser lo que estamos hoy hablando, que es darnos un tiempo para escuchar, para hablar, para compartir sobre un tema distinto que es el que hacemos en nuestra rutina diaria. Y empezamos con Rubén porque Rubén, en una conversación lo hablamos en cómo podíamos cada uno aportar algo de valor y empezamos en esa ronda, en esa sesión con Rubén que nos hizo mirar hacia adentro. Luego Mónica nos habló de la salud mental y venía concatenada. Mónica se inspiró de Rubén y me dijo, yo también quiero compartir algo. Y hoy terminamos hoy tuvimos a Efraín con el ocio y los tres temas están ligados y estos tres temas además están muy ligados a la intención que tiene este espacio, que es que nos tomemos una hora al mes, y esto responde un poquito a lo que dice Jonathan, una hora al mes
que yo no soy matemática ni tengo fórmulas matemáticas, Jonathan, y seguro que tú las sabes. No sé cuántas horas tiene un mes, sé cuántos días tiene, pero no sé cuántas horas, no lo voy a sacar, pero es una hora. Cuando ponemos en el balance una hora al mes, sin presión, distendido, a compartir, a ganar algo, que creo que estamos ganando. Le doy las gracias a los tres que nos han acompañado. Esto no es solo de, de, de lo que nosotros cada uno estoy seguro que tiene muchísimo que aportarnos. En formatos diferentes podemos explorar. No es una reunión de CEOs, es un poquito de que cada uno de nosotros pueda ganar es un ganar-ganar de lo que el valor que cada uno ofrece aportarnos aquí. Yo disfruto un montón moviendo estos hilos, eso es lo que mi ADN está allí y cuando le di vueltas a cómo ese ADN se generaba en generar un valor, pues qué mejor que en este nicho, que además que como los conozco a todos un poquito más, pudiese dedicar unos minutos a decirle cómo cada uno sí dedica un tiempo de ocio a su vida y además lo disfruta, porque los conozco un poquito a cada uno. Yo sumamente complacida de que esto que no tenía ni un draft, no fue ni un plan, y esa voice, ni nada de eso, surgió de la nada y se esté llevando a cabo y espero que continúe. Para el mes que viene ya tenemos una sorpresita por ahí, vamos con otras cosas totalmente distintas. Ahí voy con el partner Carlos Sevilla, que estamos ideando algo, así que con un invitado especial, porque de eso también te trata, para que vean cómo abrimos la mente, no necesariamente somos nosotros los actores en esto, pero también podemos traer de la mano a invitados que nos puedan generar valor y por ahí seguimos. No necesariamente todos tenemos las virtudes que tienen Rubén, Efren y Mónica, pero bueno, habrá de todo, habrá papers que compartir, temas importantes que discutir. Somos un micro burbuja poderosa de conocimientos y de valores y se trata de compartirla una hora al mes. Vale, eso es lo que quería compartir con ustedes y de verdad darles las gracias por dejarme jugar, que ese es mi virtud, jugar con las redes y con el networking. Se les Oye, quiere. No, muchísimas gracias a todos y gracias, Efren. Y bueno, gracias también a los que se conectaron luego, a Autocadena que está por allí, que es nuestro premio líder y es alumni emprendedor, a quien quiero felicitar en este espacio aquí entre los embajadores. Y bueno, y Efren, muchísimas gracias por esa ventana que nos abriste el día de hoy. Yo Podemos encantado, abrir Alejandro. las cámaras para tomarnos Sí, una foto. Hay unos cuantos que no tienen las cámaras abiertas y si no nos salen. Buenísimo, Alejandro. vale. Carlos, eres el señor de la foto. Y Alejandro, mientras, Beba, Estás dos veces, Beba. gracias por la mención, Beba, Dos veces. encantado de verlos y estoy muy atento a todo lo que estaban diciendo, de verdad que me encantó. Yo generalmente no entro a este tipo de charlas que tienen que ver con ocio, psicología, pero dije, voy a quitarme mis sesgos cognitivos y voy a experimentar. Y la verdad me encantó y lo estoy disfrutando. bueno, me alegra Buenísimo, mucho todo. muchísimas Muchas gracias. gracias, Efraín. Nos ha La encantado. foto, sonrían para la foto. Y mientras la veo tomar la foto, a mí me impactó una vez una frase que dijo alguien en Caracas, que hablaba que la palabra partir, cuando uno viaja, significa romper algo, ¿no? Y bueno, a muchos nos ha tocado emigrar y tienes que tejer nuevamente redes, ¿no? No solamente de negocios, sino también de amigos. Y yo tengo que agradecerle a Liesa de haberme regalado unos magníficos amigos aquí en Madrid, con quienes hacemos muchísimas cosas, pero también de conectar con gente tan valiosa como Eliesa Alumni Global, ¿no? Y de verdad que es una auténtica fortuna pertenecer a un grupo de esta calidad, ¿no? Calidad humana y profesional, que eso que al final nuevamente el equilibrio se hace presente. Excelente.
Se les quiere Gracias, un chicos. montón. Cuídense por ahí Chao, y Un gracias, muy abrazo, bueno. bueno verlos. Chao. Chao, cuídense. chao. Gracias. Chao. Éxitos en la Gracias, Hoy semana. Efraín. todo el mundo una hora de ocio adicional.